Amén. Y como sacerdotes vimos las funciones sacerdotales que debemos de ejercer. También vimos que el sacerdote debe ser alguien centrado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces también vimos que Levítico es el manual del sacerdocio, que nos enseña cómo vivir con el fuego consumidor, que es Jehová de los ejércitos. Indica el tiempo de la limpieza para poder ingresar y nos muestra la ropa especial a utilizar para ofrecer un sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Y recalcaba yo que la ropa no es literal, sino espiritual. Amén. Entonces, hermano, muchas veces uno puede estar vestido aparentemente como sacerdote, pero internamente puede ser que hayamos dejado nuestro altar personal, porque decíamos que todo sacerdote debe de ofrecer delante de un altar, y hablábamos de que hay un altar personal, que muchas veces hemos descuidado, pero que necesitamos, ya que estamos finalizando este año 2013, retomar, y que se avive el fuego y que se encienda la llama, porque dice Levítico, el fuego arderá y no se apagará. Entonces lo que quiere hacer el enemigo es apagar el fuego que hay en tu corazón. Ahora, ¿por qué distinguimos que alguien es sacerdote? Bueno, pues por sus vestiduras. Amén. Porque hay características. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, que quiere decir salida, capítulo 28, vemos a Jehová de los ejércitos que le dice a Moisés que haga vestiduras sacerdotales para Aarón y sus hijos, porque ellos eran quienes ofrecían dentro del ministerio, dentro de la casa de Dios. Amén. Entonces, antes de irnos a tomarnos el café, nos quedamos con una interrogante. ¿Dónde empezó el sacerdocio? Y le voy a rogar que me acompañe a Ezequiel 28:13 para que veamos dónde empezó el sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? También hablábamos y decíamos que en el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, todo sacerdote es constituido por la tribu de Leví. Pero ahora en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, la Biblia nos dice en la carta a los Hebreos que Cristo es constituido apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión según el orden de Melquisedec, es decir, según el orden de Cristo Jesús. Decíamos también que Cristo Jesús no descendió de la tribu de Leví, sino que descendió de la tribu de Judá. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, a continuación vamos a ver dónde empezó el sacerdocio. En Ezequiel 28:13 dice la bendita y santa palabra de Dios: en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Cuando nosotros oímos hablar del Edén, siempre lo relacionamos con Adán. Pero en esta oportunidad no está hablando de Adán, está hablando de Lucero, un querubín. ¿Cuántos dicen amén? En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Eso quiere decir que está hablando de un sacerdote, porque había una vestidura y había unas piedras preciosas. Y viene la descripción de las piedras: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbuclón, esmeraldas y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. El Edén que Dios plantó en Génesis capítulo 2 es el mismo Edén del que se está hablando aquí, porque dice la Biblia que Dios lo plantó. ¿Y qué se planta sino algo que fue traído de otro lugar? Entonces, Lucero, que después se convirtió en Satanás, estuvo en el huerto de Dios, estuvo en Edén. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y entonces, Lucero ejercía un sacerdocio en el cielo. Él se encargaba, era el director de alabanza del cielo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Era un ser musical, porque dice la Biblia que fueron preparados los instrumentos desde el día de su creación, desde antes de su creación.
Amén. Si nosotros vamos al capítulo 17, vemos cómo Lucero perdió su sacerdocio. Lucero, después de haber estado en la mismísima presencia de Dios, ministrándole en vivo y en directo a Dios, perdió la oportunidad de seguir ejerciendo ese sacerdocio. Dígale a su hermano que no te pase. Porque podemos perder la oportunidad de ejercer nuestro sacerdocio. Amén. En el versículo 17 dice ¿por qué? Porque una de las causas por qué se puede perder el sacerdocio, fíjese muy bien, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Qué pasó con Lucero? Se enalteció su corazón porque se dio cuenta que era hermoso. Entonces, hermano, que nosotros nos demos cuenta que somos hermosos, porque dice la Biblia que Dios nos hermosea. ¿Cuántos dicen amén? No se debe de enaltecer nuestro corazón, porque cuando nosotros nos enaltecemos, hermano, estamos muy próximos a caer. ¿Cuántos glorifican su nombre? La Escritura dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Escritura, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Lucero ya se había dado cuenta que tenía dones, que tenía talentos, que tenía cualidades inigualables en el cielo. Cuando él se da cuenta de todos los atributos que Dios ha puesto en él, todos los dones, entonces se enaltece su corazón. Y dice, corrompiste tu sabiduría. Nosotros tenemos cierta sabiduría que Dios y el Espíritu Santo ha depositado en nuestra vida, pero si nosotros no somos cuidadosos y somos estudiantes de la Biblia, nuestra sabiduría se puede corromper. Por eso han surgido muchas sectas y han surgido muchas doctrinas heréticas, porque la sabiduría que estos hombres tenían se corrompió. Pero antes de corromperse la sabiduría, se enalteció su corazón. ¿Cuántos glorifican su nombre? A causa de tu esplendor. Lucero significa portador de luz. Se dio cuenta que era importante, se dio cuenta que brillaba, se dio cuenta que era admirado por las otras creaciones de Dios, por los ángeles, por los arcángeles, por los querubines, por los serafines, y entonces se enalteció su corazón, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. A veces por eso Dios no nos da poder, a veces por eso Dios no nos da dinero, porque si Él nos da eso, puede ser que nos pase lo de a Lucero, que nuestro corazón se llene de altivez, que corrompamos nuestra sabiduría y que nos demos cuenta de que Dios nos está usando y creamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Amén. Y yo les decía, yo ni a Coca-Cola llego, yo soy Red Cola todavía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no debemos de enaltecernos. Dice, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. ¿Y dónde estaba ejerciendo Lucero su sacerdocio? En el Edén, en el cielo. Pero por causa de esto fue arrojado por tierra, a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos. A ver, vamos a hacer un alto. Ezequiel 28:19. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se van a maravillar sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Si leemos el contexto, en el capítulo 18, dice la Escritura que lo arrojaron del cielo a la tierra. Pero en el capítulo 19 dice, todos los que te conocieron de entre los pueblos se van a maravillar sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, eso nos da a entender que Lucero bajaba a la tierra y aquí en la tierra lo conocía. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Pero Dios no crea nada desordenado y vacío. Alguien lo tuvo que venir a desordenar. Eso fue
cuando Satanás cayó del cielo a la tierra, vino a desordenar todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le dice el Señor que todos los que lo van a mirar se van a sorprender. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué? Porque todos los que lo vieron conocieron sus atributos y conocieron cómo Dios lo había creado perfecto. Dice la Biblia, perfecto eres en todos tus caminos. Amén. Pero ahora lo van a ver y lo van a ver totalmente deformado. Esa buena sabiduría que tenía ahora se corrompió. ¿Cuántos glorifican su nombre? En el versículo 12 del capítulo 28, del capítulo 28, perdón, dice: Hijo del hombre, levántate y endecha sobre el rey de Tiro. ¿Y de quién estamos hablando? De Satanás. Entonces eso quiere decir que Satanás era rey de Tiro. Por eso cuando dice: todos los que te conocieron se van a espantar, se van a maravillar, porque dice la Biblia que el Señor mismo sacó fuego y lo quemó. Amén. Dice: y diles, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Diga conmigo: Dios no es perfeccionista, Dios es perfecto. Y entonces Lucero, dice la Escritura, que era perfecto, perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Vemos que los sacerdotes, según el orden de Leví, tenían vestiduras sacerdotales y en sus vestiduras había piedras. Y de la misma manera Lucero tenía una vestidura especial en el cielo y estaba ejerciendo un ministerio, el ministerio de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Dice: preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onice, de zafiro, carbunclón, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Qué quiere decir esto? Que Lucero era un sacerdote, pero era un ser musical. Sus encajes significaban instrumentos, y de su nombre proviene la raíz para formar la palabra aleluya. Lucero. Lucero en el hebreo quiere decir esliel, que viene de la raíz halal, que significa aleluya. ¿Qué tan importante era Lucero en el cielo? Pero cayó a causa de corromperse. ¿Cuántos dicen amén? Y esas vestiduras especiales que Dios le había puesto seguramente las perdió. Si nosotros nos desenfocamos del propósito de Dios, podemos perder nuestro sacerdocio. Por eso el apóstol Pablo fue muy puntual cuando dijo: no sea que yo, siendo heraldo para muchos. Lucero era heraldo para muchos, era algo hermoso para muchos. Dice la Biblia: por sus contrataciones, pero vino a ser descalificado. ¿Cuántos glorifican su nombre? Si un hombre te descalifica, no hay problema. El problema es cuando Dios te descalifica. El problema es cuando Dios te desecha de su presencia, como lo hizo con Saúl. ¿Cuántos dicen amén? Y tan desechado estaba Saúl, hermano, que fue con una divina para hablar con el profeta Samuel. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces debemos de cuidar nuestro sacerdocio. Y no importa que Dios nos esté perfeccionando y que todo nos esté saliendo bien, tenemos que guardar un equilibrio. En el versículo 15 del capítulo 28 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y eso quiere decir que Lucero abrió una puerta para que la maldad entrara. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces díganle a su hermano: cierren la puerta al pecado. En la carta a los Hebreos capítulo 5 dice la Biblia que el sacerdote ofrece por el pueblo, pero que está rodeado de debilidades. Y les decía por la mañana que el problema es cuando nosotros le abrimos la puerta a la debilidad.
porque entonces va a venir la caída. Y dentro de las funciones sacerdotales veíamos que un sacerdote debe de interceder. Y les hacía el comentario de que yo necesito que ustedes intercedan por mí para que yo siga caminando según el Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Porque yo necesito interceder por ustedes, pero ustedes necesitan interceder por mí, porque estamos rodeados de debilidades. Entonces, si nosotros intercedemos los unos por los otros, nos vamos a hacer más fuertes. ¿Cuántos glorifican su nombre? Acompáñenme a Números 20-28, por favor. Libro de Números 20-28. Y vamos a ver cómo es tan crudo que alguien pierda sus vestiduras sacerdotales. ¿Ya están ahí? Dice: y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí en la cumbre del monte. Qué tremendo que no se haya podido llevar esas vestiduras. Dice: y Moisés y Eleazar descendieron del monte. ¿Qué pasó con este sacerdote? Sumo sacerdote, le quitaron las vestiduras de autoridad. Dígale a su hermano: el diablo te quiere quitar autoridad. El diablo te quiere quitar autoridad. Amado hermano, cuando uno está bien delante de Dios, uno sabe que tiene toda la autoridad. Sí, amén, amén. Y cuando alguien se para delante de uno con toda la autoridad que Dios le ha dado, reprende. Pero cuando uno sabe que ha fallado, ha perdido la autoridad, ha perdido las vestiduras. Amén. Entonces le quitaron la investidura de autoridad a Aarón. Y qué triste, amor, qué triste que Aarón murió desnudo en el monte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué pasó esto? Llevó al pueblo a la idolatría. ¿Qué pasó cuando Moisés tardaba en el monte? ¿Qué le dijo al pueblo a Aarón? Le dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y Aarón, en vez de decirles no, ¿qué dijo? Tráiganme los aretes, tráiganme los arcillos y vamos a fabricar el becerro de oro. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, ahí Aarón estaba descuidando su sacerdocio. Y por eso perdió sus vestiduras sacerdotales, porque dejó que el pueblo de Dios cayera en la idolatría. ¿Cuántos glorifican su nombre? O sea que los predicadores digan: traigan su cartera, traigan sus anillos, no es nuevo. Aarón lo hizo cuando indujo al pueblo a la idolatría. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, nosotros como pueblo de Dios, como sacerdotes, no podemos inducir a nadie a la idolatría, sino a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El primer punto por el cual Aarón perdió sus vestiduras y murió desnudo fue porque indujo al pueblo a la idolatría. En segundo lugar, su murmuración contra Moisés, con María, porque Moisés había decidido tomar una mujer cusita. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una mujer negra, por eso había un desacuerdo, y aparte porque era de la tierra de Cus y no tenía nada que ver con la nación de Israel. Amén. Entonces, ¿qué hizo que Aarón perdiera sus vestiduras? La idolatría, inducir al pueblo a participar de la idolatría, y su murmuración contra Moisés. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 28. Primer libro de Samuel 2, 28. ¿Ya está ahí? Sí, amén. Dice: y yo lo escogí por mi sacerdote de entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar. Y aquí nuevamente nos habla el Señor del altar personal. ¿Cuántos dicen amén? Y quemase incienso. Ahora pregúntate: ¿qué tanto incienso estás quemando? No incienso desde que vende para relajarse, no, hermano, el incienso es la oración. Entonces dígale a su hermano: un sacerdote quema incienso, pero no de la India. ¿Cuántos dicen amén? Incienso espiritual. Dice: y llevase efod
delante de mí. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, ¿qué tenía el sacerdote? Un efod. Y de la casa de tu padre, y a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29, ¿qué dice? Hasta ahí. ¿Por qué habéis pisado? Eso es hollar, pisar mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo. Has honrado a tus hijos más que a mí. ¿Cuántos glorifican su nombre? ¿Qué más dice? Versículo 30. Hasta ahí deténgase perpetuamente. ¿Cuál era el propósito de Dios? Que estuviera siempre con ellos, perpetuamente. Pero ¿qué más dice? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Hasta ahí. Todo sacerdote honra a Dios. A veces nosotros queremos que Dios nos honre, pero resulta que nosotros no hemos honrado a Dios. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Yo honraré a los que me honren. Entonces, dígale a su hermano, urge que honremos a Dios. Urge que honremos a Dios. Porque si nosotros no somos capaces de honrar a Dios, Dios no nos va a honrar a nosotros. Porque hay un principio bíblico. ¿Qué más dice? Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dígale a su hermano, no desprecies al Señor. Dígale a su hermano, no desprecie sus enseñanzas. Porque si no, vamos a estar en graves problemas. Amén. Acompáñeme a Mateo 1:10. Mateo 1:10. ¿Qué dice? Perdón, es Malaquías 1:10. Malaquías 1:10. Vayan corriendo a Malaquías. Gloria a Dios. ¿Y están ahí? ¿Qué dice? ¿Qué más? Hasta ahí. Qué tremendo, hermano. Es que lleguemos a un punto de abominación delante de Dios que diga, yo no me agrado de ustedes. ¿Cuántos glorifican su nombre? Estos estaban haciendo culto. Estos creían que agradaban a Dios. Pero ¿qué les está diciendo Dios? Yo no tengo complacencia en vosotros. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, aunque la traigas, porque es abominable. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 11, ¿qué dice? Hasta ahí. En todo lugar se ofrece al Señor. ¿Qué se ofrece? Sucio. No, limpio. ¿Cuántos dicen amén? En Malaquías 2:3, ahí adelantito, dice, he aquí, yo os dañaré la cementera. Pero no porque Dios sea malo, sino porque ya leímos el contexto y dice, ustedes han pisado mi nombre. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice, aquí yo os dañaré la cementera y os echaré al rostro estiércol. Realmente Jehová estaba enojado. Y el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso es necesario que cuidemos nuestro sacerdocio y cómo nos dirigimos delante de Dios. En Malaquías 1:12 dice, y vosotros lo habéis profanado. Cuando decís, ya está en Malaquías 1:12, y vosotros lo habéis profanado cuando decís,
inmunda es la mesa de Jehová. ¿Cuántos glorifican su nombre? Tengamos cuidado, hermano, de hacer juicios a la ligera, porque nosotros no podemos decir que algo es inmundo si el Espíritu Santo no nos los ha revelado. Amén. Inmunda es la mesa de Jehová. ¿Y qué más dice su Biblia? Que su alimento es despreciable. A mí me gusta la alabanza, pero la adoración, pero la predicación no me gusta. ¿Cuántos dicen amén? Estás despreciando el alimento que Dios te quiere dar. Ya nadie glorificó a Dios. Ay, pastor, ¿y no sería mejor que nos las pasáramos en la alabanza todo el día? Sería bueno, pero también es interesante compartir la palabra de Dios. Entonces dice, cuando decís su alimento es despreciable. Versículo 13, ¿qué dice? Hasta ahí. ¿Qué dijeron estos? Hermanos, vamos a tener nuestro retiro congregacional. ¡Qué fastidio todo el día! El pastor porque no tiene nada que hacer. Es lo que usted piensa. En realidad tengo muchas cosas que hacer. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces dice, oh, qué fastidio es esto. Vamos a la iglesia, hija, qué fastidio. Vamos a la iglesia, qué fastidio. Algunos consideran un fastidio estar aquí. ¿Qué más dice? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Pero no conformes con eso, dice, y trajisteis lo hurtado. Fíjese bien. Imagínense que llegara un narcotraficante. Ay, llega a ser persiva. Y nos quisiera traer $1,000,000 de pesos. Con eso compraríamos una bodega. Pero la Biblia dice que no debemos de aceptar hurtado. Entonces capaz que compramos la bodega, la rompemos y se nos cae encima por pecadores, por ambiciosos. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice aquí en la escritura, trajiste lo hurtado. Y en otras oportunidades les he compartido que en una ocasión llegó un joven que se dedicaba a robar y traía el diezmo y eran 5,000 pesos. Entonces me dice, aquí está el diezmo, pastor. Le dije, no te lo puedo recibir porque es robado. Y sí necesitaba el dinero. ¿Cuántos dicen no? Pero la Biblia dice que no traigamos lo hurtado, porque dice, trajiste lo hurtado, lo cojo o enfermo y presentáis ofrenda. Muchos de nosotros llegamos al evangelio cojos, espiritualmente hablando. Muchos llegamos enfermos, pero cuando llegamos a Cristo, Cristo nos quitó lo cojo y nos quitó lo enfermo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces le he puesto el ejemplo de alguien que cojea, de alguien que dice, sí, sí, soy sacerdote, soy una basura, soy sacerdote, entonces, hermano, eso es cojear. Pero Dios ya quiere que nos afirmemos, amén. Soy hijo de Dios, Dios me ama, y al otro día te levantas y dices, nadie me ama. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, ya dejemos de cojear. Entonces dice que le trajeron lo hurtado, lo cojo, lo enfermo. Dice, y presentáis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. ¿Qué le estaban trayendo al Señor? Lo peor, no lo mejor. Una de las características de los sacerdotes cuando ofrecían, los sumos sacerdotes, era que todo lo que tenían que ofrecer era así, defecto. ¿Cuántos dicen amén? En Malaquías 2:4, ¿qué dice? Versículo 5. Hasta ahí. Mi pacto con él fue de vida y de paz. ¿Qué más dice? Dígale a su hermano, un sacerdote sabe humillarse. ¿Cuántos dicen amén? Y como el sacerdote se humilla en lo secreto, dice la Biblia que Dios lo recompensará en público. 2:12. ¿Qué dice? 2:12 de Malaquías. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece
Jehová de Fíjense muy bien. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela, al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Por ser desobedientes. Versículo 13, ¿qué dice? Y esta otra vez ha de cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Fíjese bien, escuche bien. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas. Eso puede aparentar algo muy espiritual, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, qué tremendo es ser desechado como sacerdote. Dice la Biblia que Elí veía el pecado de sus hijos y nunca les llamó la atención. Y sus hijos de Elí murieron y también el sacerdote murió. ¿Cuántos dicen amén? Y Elí estaba tan lejos del altar personal, hermano, que cuando vio a una mujer que anhelaba tener un hijo, llamada Ana, le dijo: ya dijera tu vino, creyendo que estaba ebria. ¿Amén? Entonces Samuel fue el sucesor de Elí. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuánto perdió el sacerdocio? Vamos al primer libro de Samuel 2:25. Primer libro de Samuel 2:35, perdón, 35. Es de 35. Primer libro de Samuel 2:35. ¿Están ahí? Fíjense muy bien. Yo me suscitaré un sacerdote fiel. Hermano, Dios demanda fidelidad de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, cuando Dios ve que somos infieles, pero que nos empeñamos en ser infieles, el Señor dice: yo me suscitaré o yo me proveeré de un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, no a lo que está de moda, no a los métodos que le han funcionado a otros. ¿Cuántos dicen amén? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme. ¿Cuántos quieren casa firme? ¿Cuántos quieren sacerdocio firme? Entonces necesitas ser fiel. Entonces necesitas hacer conforme al corazón y la alma del Señor. Porque solo entonces, dice: yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Cómo quieres terminar tus días? ¿Con unción o sin unción? Con unción. Necesitamos la unción. ¿Cuántos glorifican su nombre? Imagínense que este lugar estuviera lleno a reventar y no cupiera la gente, pero que no hubiera unción. De nada serviría, porque la basílica se llena. ¿Cuántos dicen ahora? Más que todas las iglesias que hay alrededor de aquí, juntas. Pero hermano, lo que importa es andar ungidos todos los días de nuestra vida. No perder la unción, no perder el poder. Y eso solamente lo vamos a poder conseguir cuando seamos fieles al Señor. ¿Cuántos dicen? Y sabemos también, hermano, que Saúl fue desechado y David ocupó su lugar. ¿Cuántos glorifican su nombre? Y David tuvo las tres unciones. Número 1, la de sacerdote. Tuvo la de profeta y tuvo la de rey. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, dígale a su hermano: todo sacerdote levanta altar. ¿Cuántos dicen amén? Forzosamente tenemos que levantar un altar. Y este año 2013 está a punto de terminar. ¿Y cuántas veces levantamos altar a Jehová? Solo los días de culto. Y si fue así, entonces el 2014 lo podemos mejorar, porque el año 2014 es año de dar mucho fruto. ¿Cuántos lo creen? Usted tiene que hacer esa palabra para usted. Segundo libro de Samuel 24:25. Segundo libro de Samuel 24:25. Ya vamos terminando y lo esperan unos tacos al pastor allá atrás. Son gratis.
¿Cuántos dicen amén? Segundo libro de Samuel 24, 25. Fíjense bien. Y edificó ahí David un altar a Jehová. ¿Qué hizo David? Y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y lo importante de todo, dice, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Un sacerdote que está caminando bajo la voluntad de Dios invoca a Dios y Dios le responde. ¿Cuántos dicen amén? Un sacerdote reconoce la divinidad de Dios. Punto 3. Se rinde en adoración por gratitud. Si tú estás aquí por obligación, ya te equivocaste. Aquí se está por gratitud. ¿Cuántos dicen amén? Ah, es que yo soy pastor porque es mi obligación pastorear. Pues no, es por amor y por gratitud. Porque yo en el año 2000 debería de haber muerto. Y estoy vivo. Dándole adelante aquí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, yo sabiendo que llevo 13 años de tiempo extra, por gratitud sirvo a Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Porque es tiempo extra el que estamos viviendo. Todos los que hemos estado al borde de la muerte, tiempo extra estamos viviendo y hemos decidido dárselo a Dios. Amén. Entonces dígale a su hermano, tienes que estar en el lugar santísimo. Dígale, porque en el lugar santísimo hay pan sacerdotal. No pan para la multitud de hermanos, sino un pan sacerdotal, algo seleccionado. Primer libro de Samuel 21:3. Primer libro de Samuel 21:3. ¿Qué dice? Versículo 4. Fíjese bien. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano solamente, tengo pan sagrado. Dígale a su hermano, no tienes cualquier pan. No tienes cualquier pan. Tienes un pan especial. A ver, levante su pan. Y no es pan común, es pan sacerdotal. Pero se lo tiene que comer. Si no, ¿cómo se va a nutrir? Si no, ¿cómo va a crecer? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, el alimento que Dios nos da no es cualquier alimento. Porque dice, el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, sino solamente tengo el pan sagrado. ¿Qué más dice? Pero lo daré despreciado que no guardare, a lo menos de mujeres. ¿De qué estaba hablando ahí? De santidad. Se los voy a dar, pero si yo compruebo que se han santificado. Y si Dios comprueba que nosotros nos hemos santificado y nos hemos guardado, entonces nos va a dar un pan más especial aún. Nos va a dar un alimento más sólido. ¿Cuántos dicen amén? Dígale a su hermano, todo sacerdote necesita el arca. Necesita la presencia de Dios. Vaya al primer libro de Samuel 6:13. Primer libro de Samuel 6:13. ¿Qué dice? Fíjese bien. Y alzando los ojos, vieron. ¿Qué necesitas hacer? Alzar tus ojos para ver la gloria de Dios. No estés como el pollo, mirando hacia la tierra, porque tú eres águila. Amén, hermanos águilas. Si no, le voy a la América. Ah, claro, ¿cuántos dicen amén? Yo le voy a Cristo. ¿Qué más dice? Y se regocijaron cuando la vieron. ¿Y tú qué haces cuando llega la presencia de Dios? Te tienes que regocijar. Porque estos, cuando vieron el arca, se regocijaron. Versículo 14, ¿qué dice? Y Mical vino al campo de Josué
saltaron la primera ventana y vencieron las vacas en el holocausto a Jehová. Versículo 15, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, diga conmigo, santidad, y las pusieron sobre aquella gran piedra, y los hombres de Bet se sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Dígale a su hermano, necesitamos el arca. Necesitamos la presencia de Dios. Porque somos así. ¿Cómo va a haber un sacerdote sin presencia de Dios? Es como si llega y le dice, yo soy taxista. ¿Y tu taxi? No tengo, pero soy taxista. Entonces no eres taxista. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, hermano, yo le decía, ¿de qué nos serviría tener un doctor si no ejerce? Si no practica su función. Entonces, amado hermano, de la misma manera nosotros necesitamos el arca, porque somos portadores de paz. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amén. En Apocalipsis 1:6 es un pasaje muy conocido. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1:6 nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Ahora pregúntale a tu hermano, ¿quién te hizo sacerdote? Sí, pero ¿a través de quién? Exactamente. A través de Cristo Jesús. Por eso dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hablando de Cristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que si tienes éxito en el trabajo, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Así que si te va todo bien, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Así que si estás creciendo espiritualmente, ¿para quién es la gloria? Para Dios. Para Dios. Y toda la gloria y toda la honra es para Dios. Porque Cristo nos hizo sacerdotes de un mejor pacto. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo el orden de Melquisedec o del orden de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñenme a Hebreos 7:11. Hebreos 7:11. Esa carta nos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec. Nos habla acerca de Cristo Jesús. ¿Cuántos glorifican su nombre? Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, fíjese muy bien, porque bajo él recibió el pueblo la ley, pero nosotros estamos bajo la gracia. ¿Qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote? Ese otro sacerdote que se levantó se llama Cristo, según el orden de Melquisedec, y que no fue llamado según el orden de Aarón. Está hablando de Cristo. Ya no somos sacerdotes bajo la descendencia de Leví, sino de la tribu de Judá, que es de la que descendió Cristo. Llamado según el orden de Aarón, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y Cristo Jesús decidió cambiar la ley por la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Yo les ponía el ejemplo de que en el antiguo pacto la ley decía ojo por ojo y diente por diente. Entonces ahora en el Nuevo Testamento dice ama a tu enemigo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Pero como se cambió el orden sacerdotal, hubo algunas modificaciones en la ley. ¿Y quién es Cristo para hacer modificaciones? El mismísimo Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos aquí sabemos que Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Versículo 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Es una locura para los judíos, hermano, que Cristo pueda ser sacerdote, porque no descendió de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá. Por eso dice, es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque la tribu de Judá no servía al altar, sino la tribu de Leví, pues estamos en un nuevo pacto. Versículo 14.
porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés, tocante al sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec levanta un sacerdote distinto. Dígale a su hermano, estamos en un sacerdocio distinto. Porque ahora ya no tenemos que traer animalitos para sacrificarlos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora ya no hay ritos. Ahora es otra cosa, ahora el sacrificio somos nosotros. ¿Cuántos glorifican su nombre? Lo dice Romanos capítulo 12, que nos presentemos como un sacrificio grato y agradable delante de Dios. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, estamos en otro sacerdocio distinto. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Es decir, que en este nuevo sacerdocio no importa si eres mexicano, no importa si eres extranjero, no importa si eres mixteco, zapoteco, no importa, porque es un nuevo sacerdocio, sino según el poder de una vida indestructible. Dígale a su hermano, tú eres indestructible. Sí, hermano, porque después de esta vida nos vamos a la verdadera vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces somos indestructibles. Este sacerdocio es un sacerdocio eterno. ¿Cuántos glorifican su nombre? Vaya a Efesios 1:4. Ya vamos acabando así. Vayan preparando todo, hermano, porque ya vamos para allá y vamos con hambre. ¿Cuántos dicen amén? Efesios 1:4. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, al menos yo, hermano, no he desayunado nada. No lo digo como queja, sino como ayuda obligatoria. Amén. Efesios 1:4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que Él dijera que se crearan los cielos y la tierra, Dios ya te había escogido a ti. ¿Cuántos glorifican su nombre? Para que fuésemos santos, pero no enmascarados, sin mancha delante de Él. ¿Qué demanda Dios de sus sacerdotes? Santidad. 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que fue el medio de salvación, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo nos hizo aceptos hacia el Padre, porque no éramos aceptados. Pero dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso Cristo derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. En Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros. ¿Cuántos de aquí creen que van a vivir un siglo? Estás equivocado. Que la Biblia dice en el libro de los Salmos que los días se han acortado. Amén. Que los que están más robustos van a vivir 85 años. ¿Cuántos dicen amén? Y los no muy robustos van a vivir 70 años. Entonces dígale a su hermano, aprovecha la vida. No la desperdicies. Porque eso si llegas a la vejez, yo considero bienaventurados aquellos que han llegado a la vejez. Y yo quiero llegar a la vejez. Pero hay muchos jóvenes que están muriendo. Entonces tú puedes decir, todavía de aquí a 85 falta mucho. Porque estás joven. Pero puede ser que mañana Dios te llame a cuentas. Y puede ser que Dios a alguien sí le dé la dicha de vivir un siglo. Pero aquí no está hablando de un siglo, hermano. Está hablando de siglos. Dice, según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de su gloria, el cual nos hizo aceptos, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, su bondad. Póngale usted que sí vive 100 años. Pero aquí está hablando de más de 100 años. Porque nuestro sacerdocio es perpetuo. ¿Cuántos dicen amén? Somos sacerdotes aquí, pero vamos a ser sacerdotes en la eternidad también.
Por eso, si no, no dijera esto la Biblia. Para mostrar en los siglos venideros. Póngale siglos venideros, póngale 300 años. Ninguno de los que están aquí podría vivir 300 años. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a seguir siendo sacerdotes en el cielo. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te promete Dios en la eternidad? Gracia y bondad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado hermano, lo que estamos aquí preparándonos, Dios está preparando aquí sacerdotes para la eternidad según el orden de Melquisedec. Pero ¿sabe qué? Muchos no van a llegar a ejercer ese sacerdocio en el cielo. Porque ya vimos que un sacerdote ofrece. ¿Qué cree que vamos a hacer en el cielo? Oficiar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos glorifican su nombre? Entonces, amado hermano, vaya por último a Malaquías 3:3. ¿Cuántos quieren ir allá arriba? Ahora que usted puede voltear a ver la silla, si puede ver que está vacío. Y usted ve que muchos de los hermanos no están aquí. Un día llegaremos al cielo y nos llevaremos la sorpresa de que no todos llegaron. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por eso tenemos que echarle ganas. Malaquías 3:3 dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los sacerdotes, y los afinará como oro, como plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, ahora ya está hablando de Judá, y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Entonces en el versículo 4 dice: será grata a Jehová la ofrenda de Judá. Está hablando de un sacerdocio. Y de Jerusalén, como en los días y en los años antiguos. Entonces, dígale a su hermano: cuida tu sacerdocio. Nosotros no podemos pensar, hermano, que hagamos lo que hagamos, nunca vamos a ser desplazados. Si nosotros no hacemos las cosas como le agradan a Dios, vamos a ser quitados. ¿No es Jennifer? Vamos a ser quitados. Vamos a ser borrados. Entonces dice la Biblia que nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida, pero que tengamos cuidado de que no sean borrados. Dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida, pero pueden ser borrados. Entonces, hermano, tengamos cuidado cómo ofrecemos nuestro sacerdocio delante de Dios. No lo podemos hacer con ligereza. Entonces, cuando usted llega a la iglesia, lo primero que usted tiene que hacer es doblar sus rodillas para después empezar a levantar sus manos. ¿Cuántos dicen? Porque el sacerdote, hermano, en el camino se había ensuciado las manos, se había ensuciado los pies, y por eso ahí en el tabernáculo, en la entrada, estaba la pila de bronce donde podía lavarse. La palabra de Dios nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen? Así como está, incline su rostro y vamos a darle gracias a Dios. Gracias.